Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ana Cecilia Galloso y el día de hoy vamos a hablar en nuestra columna de Medicina General sobre cómo detectar el cáncer en la infancia o en los niños. Entonces, vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas, vamos a esperar a ver cuántas personas nos están observando el día de hoy para empezar a ver todas sus preguntas. Por favor, cualquier duda que vaya saliendo, por aquí las vamos a ir resolviendo poco a poco. Después las vamos a ir resolviendo vía Facebook. Pero bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre cómo detectar el cáncer en los niños. Cabe mencionar, y quiero empezar primero con eso, que todo lo que vamos a decir aquí, pues bueno, no cubre o nunca quitará una consulta médica. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas me llegan y me dicen, es que yo leí o vi un video en internet, etcétera, en el que me decían que tal cosa o cual cosa puede ser cáncer. Y bueno, no se trata de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. Para empezar, vamos a decir que el cáncer en los niños es una de las principales causas de muerte en menores de 14 años. ¿Por qué digo esto? No quiere decir que sea algo sumamente común, sino que es de las cosas que cuando te dan sí causa muerte, ¿no? Ahora, existe un porcentaje muy alto, es decir, algo parecido al 70% de niños que no se diagnostican a tiempo. Entonces, entre más tiempo pase el diagnóstico de cáncer en un niño, más tiempo vamos a perder y peor será el diagnóstico. Por eso es que es bien importante tener en cuenta y estar detectando a tiempo qué podría pasar si un niño tiene cáncer. ¿Ok? Para empezar, les voy a comentar que los principales tipos de cáncer que existen en la infancia, en primer lugar tenemos a la leucemia. En segundo lugar, cánceres del sistema nervioso central, es decir, algún tipo de tumor cerebral, etcétera. En tercer lugar, tenemos a los linfomas. ¿Qué quiere decir esto? Los linfomas son cánceres que se ponen en donde nosotros tenemos nuestras defensas, que es la linfa. Y bueno, de ahí ya tenemos osteosarcomas en los adolescentes y retinoblastomas, que son cáncer adentro de los ojos, en niños como de 4 o 5 años. Ahora, el cáncer en la infancia no tiene una causa determinada. ¿Por qué es importante decir esto? Todos sabemos, por ejemplo, que si nosotros fumamos como adultos, muy posiblemente vamos a tener cáncer pulmonar. Eso es algo sumamente conocido. Una cosa nos lleva a la otra, ¿no? En el caso de los niños no existen este tipo de causas. La gran mayoría de los cánceres en los menores de 14 años se desconoce la causa. Y esto es bien importante porque no tenemos manera de prevenirlo. No es como decirles a los adultos, no fumes para que no te dé cáncer pulmonar, porque no tenemos manera. En la actualidad se está estudiando y estamos hablando de que al menos 20% de los cánceres en los niños son un problema en una mutación genética. Esto quiere decir que no podemos ni controlarlo ni modificarlo. Ahora bien, ya que tenemos un poquito más de personas conectadas y ya que hablamos un poquito de estadísticas y de lo que repercute el cáncer, vamos a hablar. Una de las principales formas de detectar el cáncer en los niños es la fiebre. Normalmente la fiebre nos puede dar en los niños por muchísimas causas, por infecciones, por cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando tenemos una fiebre persistente, es decir, no se le quita con los medicamentos acostumbrados o no tiene una causa aparente, no tiene gripa, no tiene una infección bacteriana, no tiene una infección en los riñones, etcétera, ese puede ser un motivo importante para llevarlo al doctor y que valore si no tiene cáncer, Se me resecó un poco la garganta, pero muy bien. Entonces, la fiebre es una muy importante síntoma en los niños que pueden llegar a tener cáncer. ¿Cuál otra? La pérdida de peso. La pérdida de peso en un niño no es normal de ninguna manera. Esto no quiere decir que si mi niño está bajo de peso necesariamente sea cáncer, ¿no? Todos sabemos que en este país existe una gran incidencia de desnutrición en todos los niveles y en todas las ciudades de este país,
y eso no quiere decir que los niños tengan cáncer. Sin embargo, cuando un niño empieza a perder peso del peso que ya tenía y empieza a perder peso sin ninguna causa aparente, pues en ese caso puede ser un síntoma de cáncer. ¿Cuál otra? La fatiga. Eso es algo que a mí me han comentado mucho y muy seguido. La fatiga o el cansancio, los niños, todos conocemos niños y todos sabemos que los niños siempre, o la gran mayoría de las veces cuando no están enfermos, pues siempre andan movidos, jugando, brincando, etc. Cuando un niño cambia normalmente ese comportamiento y empiezan a tener fatiga o cansancio extremo, ese es un muy mal pronóstico. No es normal que los niños se detengan, no es normal que los niños estén cansados, entonces siempre es importante llevarlo al médico también. ¿Qué otra cosa? Bueno, evidentemente alguna bolita en cualquier lugar del cuerpo. Si bien cuando los niños se nos enferman, por ejemplo en la garganta, etcétera, tenemos ganglios que crecen, no es normal que tengamos ganglios por todos lados, ni tampoco es normal que tengamos algún bultito o alguna tumoración, como nosotros lo conocemos, en ningún lado. Los niños, además, pues por su mismo tamaño, es mucho más fácil sentir o palpar cuando tenemos algún tipo de tumor, por ejemplo, en la pancita o en los huesos, etcétera, que nos salga alguna bolita. Eso es imperativo llevarlo en ese momento al médico. Otra cosa son los dolores articulares. Eso es bien importante porque todos los niños en algún momento tienen dolores articulares por su crecimiento. Eso es normal. Sin embargo, esta clase de dolor normalmente remite de forma espontánea, es decir, se quita solito o a lo mejor con algún analgésico básico que todas las mamás que me estén viendo por aquí saben y conocen, ¿no? Pero cuando el niño se queja de forma regular con esos dolores articulares o con dolores en las piernas o con dolores en los brazos o incluso hasta dolor de cabeza que no tiene nada que ver con las articulaciones, es bien importante llevarlo al médico. Yo siempre les diré que prefiero pecar de exageración y prefiero que me los lleven por un dolor que a lo mejor nada más es por su crecimiento, a que a la larga puedan tener algún otro problema. Entonces, si su niño se queja muy continuamente de dolor en alguna parte del cuerpo, también es importante que lo lleven al médico. Evidentemente, los cambios en la conducta de un niño, lo que hablábamos hace rato, no nada más que esté cansado, sino los cambios en la conducta, que de pronto se tornen muy agresivos o que de pronto tengan muchísimo sueño, etcétera. Todo esto nos puede hablar de que algo no está normal. Como ven, muchos de estos síntomas pueden ser muy generales. O sea, cualquiera de estos síntomas que les dije se los puede dar una infección en la garganta. Sin embargo, por eso es importante que uno, estemos muy al pendiente de los niños y dos, que sepamos qué clase de niño tenemos, si es un niño menos tranquilo, más tranquilo, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y es muy común también en todos los tipos de cánceres, son microsangrados. ¿Cómo les explicamos los microsangrados? Primero, los moretones. Sí, claro, si un niño juega, se cae, etcétera, va a tener moretones, pero si a mi niño le están saliendo moretones de la nada y además se está quedando más quietecito, eso no es normal. Otra cosa es como lo que nosotros conocemos como petequias. Las petequias son pequeños puntitos rojos que son microsangrados a nivel de la piel y eso también nos está hablando de que algo no está funcionando bien. Ninguno de nosotros tenemos esa clase de problemas. Sangrado en las encías también puede ser. Evidentemente, también tiene mucho que ver con alguna higiene dental, pero bueno, si mi niño tiene una buena higiene dental y ya lo llevé al dentista y no pasa nada, es un dato de alarma para en caso de que tengan cáncer, ¿no? Ahora, quiero hacer hincapié en una cosa. Todos los niños, todos los niños debieran acudir al menos 2 veces al año al médico, aunque no tengan nada. ¿Por qué es importante esto? Perdón, otra vez. Los niños menores de 5 años casi siempre los llevan al médico por lo menos una vez al mes para ver su crecimiento y su desarrollo. Eso quiero pensar que todos lo hacemos, ¿no? Sin embargo, después de los 5 años, a menos de que estén enfermos, muchas veces no los llevan al médico. Y no, después de los 5 años, aunque ya tengamos un niño sano y con un crecimiento adecuado, hay que llevarlo siempre al médico por lo menos 2 veces al año. ¿Para qué? Para que éste pueda evaluar, sí, claro, su crecimiento, su desarrollo y que no tenga ninguna otra complicación.
Como todo esto que les dije, no nada más son síntomas de cáncer. También podemos ver problemas de hipotiroidismo, también podemos hablar de problemas de conducta, también podemos hablar de que simplemente el niño tenga problemas de faringitis de repetición y ver qué tipo de tratamiento se le tiene que dar para que no se esté enfermando. Entonces, sí es bien importante que todas las mamás que me estén viendo y papás que me estén viendo se acuerden que tienen que llevar a sus niños por lo menos 2 veces al año a una revisión de rutina. Ya que somos adultos, por lo menos una vez al año, pero ahorita estamos hablando del cáncer infantil. Como les comentaba al principio, para los que no estaban conectados, en México el grave problema del cáncer infantil es que el 70% del cáncer no se detecta a tiempo. Entonces, el cáncer infantil en su gran mayoría es muy curable y cursa con un curso muy benigno, pero el problema es que si no lo detectamos a tiempo, pues no podemos tratarlo y no podemos prevenirlo a tiempo. Tenemos una pregunta, Eduardo Guzmán dice, ¿cómo detectar cáncer en los niños? Bueno, eso estamos hablando, Eduardo, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Les comentaba que justamente hay ciertos síntomas y ciertos signos que nos pueden dar una razón presuntiva. Sin embargo, no existe como tal un dato que diga, esto es forzosamente cáncer. Eso no existe. Lo que tenemos que hacer es normalmente revisar a nuestros niños de forma rutinaria para saber qué es lo que está cambiando y qué es lo que no es normal, ¿ok? Pero bueno, les comentaba esto porque sí, justamente si no los detectamos a tiempo, no vamos a poder tratarlo. Y es bien importante que el cáncer en los niños se trate a tiempo para poder, para que tenga un curso mejor. En México, más o menos, al año se detectan 15,000 casos de cáncer, de los cuales fallecen aproximadamente entre 1,500 y 2,000. Si lo ponemos en esa perspectiva, podemos hablar de que son pocos. Sin embargo, pues nadie quiere llegar a ese punto, ¿no? La ideal es que de todos los cánceres que se detecten, la inmensa mayoría sean curables. Entonces, vamos a recapitular sobre algunos de los síntomas que están en los niños que tienen cáncer. Ojo aquí, que lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir diciendo, estos síntomas no son específicos de cáncer, no quiere decir que si mi niño tenga fiebre, ya mañana vamos a ir y vamos a decir que tiene cáncer, porque no es así. Sin embargo, son datos de alarma y es lo más que podemos hacer por nuestros niños. Uno, la fiebre, otra vez. Las fiebres que no tienen una razón aparente normal, esa por lo general hay que investigarla para saber qué es lo que está pasando, ¿no? 2, la pérdida de peso. Ningún niño, por más que esté desnutrido, tendría por qué tener una pérdida de peso sin una razón aparente. Entonces, sí, claro, puede ser cáncer, pueden ser otras cosas. Sin embargo, si mi niño está perdiendo peso, es imperativo llevarlo al médico. La palidez siempre es importante. Normalmente la palidez aparece cuando tenemos algún tipo de anemia, pero bueno, también en todos los tipos de cáncer tenemos palidez. Y bueno, sangrados o moretones, que son de difícil explicación. No es como, es que mi niño juega y por eso es que tiene sangrados o tiene moretones. No, son moretones que aparecen sin una razón aparente. Petequias, que les llamamos nosotros, que son pequeños puntitos rojos alrededor del cuerpo o en todo el cuerpo. Y la otra es que sangren de las encías o que, bueno, que tengan sangrados espontáneos de cualquier lugar. Bueno, eso ya tendría forzosamente que llevarse en ese momento al doctor. Bultos o algún tipo de tumoración en cualquier nivel, muchas veces, hace rato lo comentamos, los ganglios, que son estas pequeñas bolitas que aparecen alrededor de nuestra garganta, esos se pueden inflamar porque son nuestro mecanismo de defensa, se pueden inflamar cuando tenemos algún tipo de infección en la garganta, incluso cuando tenemos caries, etcétera, pero también es muy común que aparezcan cuando tenemos algún tipo de cáncer. Entonces, es bien importante estar checando que nuestros niños no tengan ganglios de forma repetida y sin una razón aparente. 2, otro, dolor en los huesos o en las articulaciones. Uno de los cánceres más importantes en los adolescentes, no tanto cuando están chiquitos, perdón, es el osteosarcoma. ¿Qué es el osteosarcoma? No es la clase de la plática, pero bueno, es importante comentarlo. El osteosarcoma es el cáncer en los huesos. Y el problema del osteosarcoma es que es muy agresivo. Entonces, lo primero que empieza, el primer síntoma que empieza en el osteosarcoma, en chavos por ahí de 10 a 15 años, normalmente es el dolor en los huesos o en las articulaciones.
y posiblemente se logre palpar algún tipo de bolita o de tumoración en alguna articulación, donde casi siempre es en las rodillas, sin embargo no es exclusivo de ahí. Entonces, es bien importante que si mi niño tiene mucho dolor, pues sí, puede ser por el crecimiento, pero más vale que el doctor me diga que es por el crecimiento y no que después se diagnostique con algún tipo de cáncer. ¿Qué otro tipo de síntomas tenemos? Uno muy característico también son los vómitos, que no sabemos por qué ocurran, que no tienen una causa aparente, como una infección en la panza. Los vómitos que además son de predominio matutino. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos algún tipo de infección en la pancita, todos sabemos que podemos vomitar en cualquier momento y en cualquier horario. Sin embargo, un síntoma muy característico de varios tipos de cánceres en la infancia es desayunar y posteriormente vomitar sin una causa aparente. Si bien, otra vez, podría ser cualquier cosa, gastritis, etcétera, es muy común que aparezcan esta clase de síntomas cuando tenemos algún tipo de cáncer en los niños. Otra cosa muy importante es, y que eso casi siempre lo detectan primero los papás que cualquier médico, son manchitas blancas en los ojos. ¿Por qué hablo de esto? Hay un tipo de cáncer que se llama retinoblastoma, y el retinoblastoma es el cáncer adentro de la retina. Este cáncer lo que produce, o el tumor que produce, hace que se vea una pequeña mancha a la luz. Entonces, normalmente los papás lo que pasa es que le toman una foto a su niño, como todos los papás del mundo, y con el flash se alcanza a reflejar esa manchita blanca. Yo he conocido varios papás que desgraciadamente han tenido que pasar por eso, y bueno, es un problema difícil. Entonces, está muy bien que si desde el principio están viendo que algo no está normal o que el ojito se les desvía un poquito al niño cuando no tenía estrabismo de inicio, es bien importante llevarlo al médico, llevarlo al oftalmólogo para que éste lo valore y para que podamos ver si realmente es algo más grave o si nada más es un estrabismo por necesidad de lentes o alguna otra cosa, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, si tengan preguntas que hacer, para que de una vez las vayamos contestando. Los cambios en la conducta, por ejemplo, es una de las cosas más importantes que nosotros vemos, sobre todo en cánceres en sistema nervioso central, que es tumores en el cerebro o en la médula, etc. ¿Por qué? Llegan y me dicen, doctora, es que mi niño normalmente es bien tranquilo o bien portado, etcétera, y de pronto está teniendo problemas de conducta y problemas como se vuelven más agresivos, etcétera. Si bien puede ser una respuesta a cualquier problema ambiental o que ocurra en casa, etcétera, también es un dato patognomónico, bueno, y preciso para cuando nosotros buscamos específicamente un cáncer en el cerebro o un tumor en el cerebro. Entonces, si nosotros vemos que nuestro niño está empezando a hacer cosas que antes no hacía, bueno, de entrada siempre es importante que lo chequen, ¿no? Cualquier cosa podría ser más necesaria, a lo mejor no es cáncer, pero más vale que lo chequen, ¿no? ¿Qué otra cosa? Necesitamos también estar muy al pendiente de que si tenemos algún tipo de pérdida de peso, si tenemos algún tipo de dolor, algún tipo de temperatura o fiebre que no conozcamos, que no sea normal en nuestro niño, eso puede ser un dato de que nos está indicando cáncer, ¿no? El cáncer en la actualidad en los niños, aparentemente el 80% de los cánceres que se detectan oportunamente se pueden curar, ¿no? Pero el problema es no detectarlos oportunamente. Entonces, necesitamos ver siempre y estar al pendiente de qué es lo que está pasando con estos niños y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar con respecto a esto, ¿no? No sé si haya alguna otra pregunta. En realidad, el tema final de esta plática pues no es asustarlos, no es que ahorita vayan corriendo y mi niño tiene cáncer, no. Nada más lo único que queremos, la finalidad de esta plática es hacer hincapié en que tenemos que estar al pendiente de los niños y que tenemos que tener la conciencia de que puede cambiar algo y que estemos al pendiente de ello, también de que los niños necesitan ir de forma rutinaria al médico, igual que nosotros, por supuesto, pero bueno, los niños menores de 5 años, una vez al mes, durante esos 5 años, al médico general o a su pediatra, y los niños mayores de 5 años por lo menos 2 veces al año.
no nada más para investigar si hay cáncer, sino para investigar muchos otros padecimientos, trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos. Ahorita que está muy de moda el trastorno por déficit de atención, eso se puede atender de forma muy temprana. Y eso nada más lo verificamos si ustedes llevan a sus niños al doctor cuando es necesario. ¿Qué otra cosa? Bueno, obviamente su crecimiento, que sea un crecimiento adecuado, que no se esté quedando chiquito, que no tenga problemas de sobrepeso, ahorita que está muy de moda esto, que no tengan problemas de diabetes, que también ahorita cada vez está más en boga, y por supuesto que no tengan apariciones tempranas de algún tipo de esto que le estamos comentando, ¿no? Les decía que el principal tipo de cáncer en la infancia es la leucemia, pero no es lo único, es lo que más conocemos, es lo que todo el mundo ha escuchado en algún momento, pero no es el único. También están lo que les decía ahorita, osteosarcoma, retinoblastoma, y también tenemos problemas en nuestras células de la defensa y, por supuesto, los tumores cerebrales. Entonces, la única forma que tenemos de hacer esto es prevenirlo. No tenemos una manera de prevenir nosotros y de decir es que si el niño come tal o cual cosa, eso es bueno para que no me dé cáncer. No es como un adulto que le podemos decir, deja de fumar y no te va a dar cáncer de pulmón. No lo podemos predecir de esta manera. Entonces, sí es bien importante que revisemos a nuestros niños y que los llevemos a revisión en cuanto encontremos alguno de estos datos de alarma. De cualquier manera, vamos a seguir contestando preguntas si es que después de terminar esta presentación tenemos alguna otra pregunta. Vamos a seguir por aquí contestando preguntas y vamos a intentar poner una listita sobre cuáles son los principales datos de alarma. Esta listita nosotros... No es que yo la haya inventado, estas son consensos internacionales, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, para poder estar al tanto y siempre al pendiente, los que tengan niños, de qué es lo que está pasando, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna otra pregunta o algún problema, por aquí lo vamos a seguir respondiendo. Y de cualquier manera me pueden encontrar en el link que está aquí arriba, en la página de Doctoralia. Les repito, mi nombre es Ana Cecilia Galloso Méndez, yo soy médico general y bueno, estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca y recuerden, siempre es principalmente prevenir antes que lamentar. Entonces, bueno, vamos a terminar por el día de hoy, pero nos vemos dentro de un mes por esta misma página, el primer jueves de cada mes, aquí nos vemos para la columna de Medicina General. Muchas gracias.